Queridos hermanos, queremos daros una cordial bienvenida a la reunión pública del fin de semana, en la que vamos a disfrutar de un bonito banquete espiritual que nuestro Padre Jehová nos ha preparado. Para comenzar, os invito a cantar todos juntos la canción número 11, con el tema La creación alaba a Jehová. Y a continuación haremos una oración. Pues para comenzar nuestra reunión vamos a disfrutar de un bonito discurso público que lo va a presentar nuestro hermano Roberto Ajenjo. Y tiene un tema muy interesante. Dice, Jehová, el magnífico creador. Pues hermano Ajenjo, te escuchamos con toda nuestra atención. Él hace que llegue a ser. ¿Saben qué significa esa expresión? Probablemente muchos recuerdan que ese es el significado del nombre propio de Dios, Jehová. Y en los idiomas originales de la Biblia este nombre aparece más de 7000 veces. Pero la expresión en sí, Él hace que llegue a ser. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere esa frase? Bueno, entre otras cosas, significa que Dios siempre hace lo que sea necesario o llega a ser lo que sea necesario para cumplir lo que se propone. Es decir, Jehová eligió llamarse así, eligió llamarse Jehová, porque quiere que todo el mundo sepa que Él hace todo lo que sea necesario, o Él llega a ser lo que sea necesario, para que su propósito siempre se cumpla, entre otras cosas. Por eso, a lo largo de la historia, Jehová, con ese fin, para cumplir su propósito, ha llegado a ser muchas cosas, como un padre, un pastor, maestro, juez, libertador, salvador, guerrero, protector y muchas otras cosas, siempre para que su propósito salga adelante. Pues bien, si nosotros queremos conocer a Dios, ser de verdad sus amigos y confiar en sus promesas, tenemos que comprender bien todas esas facetas de su personalidad, tanto como podamos, por medio del estudio de la Biblia. Pues bien, en esta conferencia vamos a centrarnos en uno de esos aspectos de la personalidad de Jehová. Una de esas cosas que Él ha llegado a ser para cumplir su propósito, haciendo honor a su nombre. Se trata de un papel que Él ha estado desempeñando durante miles de millones de años. Y conocer bien este papel nos va a acercar aún más a Él. Vamos a ver a qué nos referimos
leyendo juntos Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer la primera parte de este versículo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Ahí dice: acuérdate de tu gran Creador en tu juventud. Bien, nos fijamos en esa expresión en mayúsculas. Jehová es nuestro Creador, el único responsable de la existencia de todas las cosas, tanto físicas como espirituales. Pero seguro que han notado que este versículo no dice simplemente que Jehová es el Creador, sino que lo llama Gran Creador. ¿Es esta una casualidad, una simple anécdota? En realidad no, es una expresión muy interesante, porque en el idioma original, cuando se escribieron estas palabras, en este versículo no dice literalmente gran creador, lo que pone es la palabra creador en plural. Es decir, el texto dice originalmente, acuérdate de tus creadores, lo cual supongo que nos suena a todos un poco raro, ¿verdad? Hoy día en nuestro idioma no hablaríamos así, pero en el idioma original, en aquella época, esta manera de hablar se usaba para indicar que se tenía mucho respeto hacia la persona de la que se hablaba, para indicar su grandeza, su importancia. Por eso, en la traducción del Nuevo Mundo se ha traducido, muy bien traducido, gran creador. ¿Y por qué es tan interesante que se utilice esta expresión tan llamativa para referirse a Jehová? Bueno, porque nos ayuda a comprender que cuando hablamos de Jehová como creador, no nos estamos refiriendo a alguien simplemente que hace cosas, alguien que es como un inventor, un fabricante o un investigador. No. En realidad, a Jehová como creador solo se le puede calificar de grande, de magnífico, de impresionante, de absolutamente perfecto. Y solo eso ya nos ayuda a entender que Jehová es alguien grandioso, majestuoso, alguien que merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria. Por eso, vamos a dedicar unos minutos a continuación a meditar poco a poco en algunos ejemplos de la creación de Jehová. Pero notemos que no lo vamos a hacer para fijarnos en la creación en sí. Vamos a hablar de la creación, pero para fijarnos en Jehová, para ver qué aprendemos sobre Jehová, para que nos ayude a apreciarlo con más profundidad, a quererlo, a aumentar nuestro deseo de adorarle, de hablar de él a otras personas. ¿Y por dónde podemos empezar? Si queremos repasar un poco la creación, analizarla, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, pues, ¿qué hay más lógico que empezar por el primer versículo de la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 1. Por favor, acompáñenme a leer este versículo. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Palabras muy sencillas, en apariencia, porque en realidad verán ahora cómo al profundizar en ellas notaremos que encierran muchísimo más significado del que parece a primera vista. Por ejemplo, en primer lugar, fijémonos en que al principio del versículo dice esas palabras, en el principio. Pero, ¿de qué principio habla? ¿El principio de qué? Bueno, el propio versículo explica que hablamos de los cielos y la tierra. Así que tiene que ser en el principio del universo, de todo ese espacio negro lleno de estrellas y planetas que vemos cuando miramos por la noche al cielo. Hace siglos los seres humanos pensaban que el universo siempre había existido, siempre había estado ahí todo. Y fue solo hace unas décadas que se dieron cuenta de que no, que el universo en realidad sí que tuvo un principio. Sin embargo, hace miles de años que la Biblia enseña desde entonces en Génesis capítulo 1, versículo 1, que el universo tuvo un principio. Muy bien. Pero lo más interesante de todo esto es darnos cuenta de que Jehová ya existía antes de ese principio. Porque fue él mismo quien en algún momento, cuando todavía no existía nada, ni los planetas, ni las estrellas, ni el espacio, en algún momento decidió comenzar a crear cosas. Y a ese momento, Jehová, en Génesis 1:1, a ese momento lo llamó el principio. Impresionante, ¿verdad? Claro, por eso no tenemos manera de contar la edad de Jehová, porque Jehová existía antes del principio. En realidad, su vida se remonta hasta el infinito. No solo en el futuro, porque Él es inmortal, sino también hacia atrás, hacia el pasado. En otras palabras, podemos decir que Jehová siempre ha existido. ¡Wow! ¿Verdad que pensar en esto nos llena de asombro? Desde luego nos hace sentir mucho respeto, admiración hacia Jehová, el gran creador. Bien, pero sigamos exprimiendo Génesis capítulo 1, versículo 1.
Ahora leemos que en la otra parte del versículo dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vamos a reflexionar también un poquito en eso. Ya verán cómo al ir analizando también se nos va a grabar en el corazón la idea de que Jehová es un gran creador, de que Jehová merece toda nuestra alabanza, que Jehová merece que lo glorifiquemos para siempre. Como decíamos antes, en algún momento de su existencia, no sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero sí sabemos que motivado por amor, por el deseo de compartir la alegría de vivir, Jehová, usando su Espíritu Santo, comenzó a crear. ¿Y cuál fue su primera obra? ¿Qué fue lo primero que Jehová creó? Pues fue un ser vivo inteligente. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, hay un par de textos de la Biblia que nos lo revelan. Uno es Apocalipsis 3:14. Ahí se le llama el principio de la creación de Dios. Y el otro es Colosenses 1:15 al 17. Ahí se le llama a este ser el primogénito de toda la creación. Pues bien, este ser espiritual, que con el tiempo llegó a ser conocido como Jesús, según Proverbios 8:30, fue utilizado por Jehová como obrero experto para hacer todas las demás cosas. Una tarea que sin duda debió tomar millones y millones de años. Así que ahora Jehová, en compañía de su Hijo Jesús, Jehová continúa con su creación. Y entonces, en segundo lugar, creó, ¿qué? Bueno, creó a los ángeles, un ejército celestial compuesto de cientos de millones de criaturas espirituales con un poder extraordinario. ¿Y para qué creó Jehová a los ángeles? ¿Con qué objetivo? Bueno, según podemos extraer de la Biblia, algunos de ellos se dedican a proclamar la santidad de Jehová, otros a mantener la pureza de su pueblo, otros a defender la soberanía de Dios o a transmitir mensajes. Incluso a veces ellos ejecutan sentencias divinas contra los malvados. Según indican diferentes relatos bíblicos, los ángeles son muy superiores físicamente a nosotros, los seres humanos. Por ejemplo, como vemos en la imagen, un solo ángel, uno solo, fue capaz de destruir a 185.000 soldados en una sola noche. Así se relata en la Biblia. Por otro lado, también sabemos que los ángeles son capaces de moverse a grandes velocidades y también pueden hablar cualquier idioma. Pues bien, pensemos, si estos seres tan poderosos, tan superiores a nosotros, se dedican por entero a alabar a Jehová, a servirle, a adorarle, ¿no es cierto que nosotros tenemos muchas más razones también para dedicar nuestra vida a darle gloria a Jehová? Sin duda que sí. Bien, con esto termina la parte espiritual. Después de la parte de creación espiritual, ahora Jehová comenzó con su creación en sentido físico. Y podemos imaginar cómo debió ser ese proceso, cómo Jehová utilizó su poder, su Espíritu Santo para crear pues, las cosas físicas, las inmensas, como los millones de estrellas, los planetas, todos los astros del universo. La verdad es que es difícil de imaginar, pero tuvo que ser algo espectacular, digno de ver, ¿verdad? Por hacernos una pequeña idea, vamos a poner un ejemplo lo más sencillo posible. Pensemos en la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia, es decir, un conjunto de muchas estrellas, de muchísimas estrellas. Dentro de esas estrellas también está nuestro planeta, dentro de la Vía Láctea. Pues bien, la Vía Láctea es una cosa enorme, grandísima, nos cuesta imaginarlo. Por poner un ejemplo, imagine que usted está viendo la televisión en su casa, en directo, en vivo, algo que está sucediendo en otro país, muy lejos de su casa. Normalmente, si es en vivo, ¿cuánto tiempo tarda en llegarle la imagen? No mucho, ¿verdad? Quizá 1 o 2 segundos. Cuando es en vivo, pues prácticamente es instantáneo, ¿no? Uno está viendo las cosas casi al mismo tiempo en el que suceden, aunque estén en otro país. Pues bien, si este discurso yo lo estuviera presentando en directo en un extremo de la Vía Láctea y usted estuviera viéndolo en una televisión en directo en el otro extremo de la Vía Láctea, ¿sabe cuánto tiempo tardaría en ver este discurso? ¿En llegarle la imagen? 100.000 años. ¿Se imagina? O sea, a la luz no le da tiempo a llegar antes, porque a pesar de que es muy rápida, es que la Vía Láctea es tan grande que no le da tiempo. 100.000 años tardaría. Es increíble lo grande que es la Vía Láctea. Pero aún así, solo estamos hablando de nuestra galaxia. Por fuera de ella hay muchísimas, muchísimas otras galaxias. De hecho, los científicos dicen que en el universo hay tantas galaxias como hojas de hierba en una pradera. Increíble, son unas cantidades que nos cuesta imaginar, ¿verdad?
Y pensar que Jehová lo ha creado todo con tanta sabiduría, todo en su sitio, con orden, con precisión. Cuanto más meditamos en ello, aunque no seamos grandes científicos, al pensar en ello nos maravillamos, nos parece impresionante, nos sentimos orgullosos de nuestro Dios. Pero sigamos repasando la creación. Como leíamos antes en Génesis capítulo 1, versículo 1, después de crear los cielos, Jehová creó la tierra. Y aunque es cierto que la tierra dentro del universo tan grande, la tierra no es más que, por decirlo así, un pequeño puntito azul, no debemos pensar que la tierra, que nuestro planeta, nuestro hogar, fue simplemente una creación de menor importancia. No. La Biblia revela que el resultado cuando Jehová creó la tierra fue tan bueno que en el cielo ocurrió una cosa muy especial. Vamos a verlo leyendo juntos Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Vamos a ver en Job 38, 4 al 7, algo que si no fuera por estos versículos jamás habríamos podido saberlo. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo puse los cimientos de la tierra? ¿No? Jehová pregunta, cuando yo creé la tierra, ¿dónde estabas tú? ¿No? Respóndeme si crees que tienes entendimiento. ¿Quién fijó sus dimensiones, si es que lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella un cordón de medir? ¿Dónde se encajaron sus bases o quién colocó su piedra angular? Y ahora dice, cuando las estrellas de la mañana gritaron juntas de alegría y todos los hijos de Dios lanzaron gritos de alabanza. Interesante ese versículo 7. Habla de las estrellas de la mañana, todos los hijos de Dios, y en la traducción del Nuevo Mundo, en la expresión hijos de Dios, hay una nota que explica que en hebreo esta expresión se refiere a los ángeles. Es decir, cuando Jehová creó la tierra, este versículo nos revela que los ángeles se quedaron tan impresionados que se pusieron a gritar de alegría, a aplaudir a Jehová, a alabarlo. ¿Nos podemos imaginar a los ángeles tan entusiasmados al ver esta obra de Jehová? Oh, Jehová, qué bonito te ha quedado, preciosa la tierra, oh, es una cosa maravillosa. Jehová, te alabamos por lo que has hecho con la tierra. Increíble, ¿verdad? Pero lo cierto es que no es de extrañar que reaccionaran así, porque la tierra fue de verdad una obra maestra, un hogar hermoso, perfecto, creado por Jehová, diseñado para que puedan disfrutar de la vida todo tipo de seres vivos. Vamos a hablar de ellos, de los seres vivos, tanto de las plantas como de los animales, brevemente. Empecemos con las plantas. ¿Saben? Se dice que en la tierra existen tantos tipos de flores que se podría hacer un ramo de flores diferente cada día durante 100 años. No sé si eso pone un poco en aprieto a los esposos, pero bueno, es un dato interesante, ¿verdad? ¿Y qué de las semillas de las plantas? ¿Alguna vez han pensado en lo ingenioso que fue Jehová al diseñar diferentes tipos de semillas? Las semillas tienen como función, pues, o tienen la necesidad de llegar a otros lugares donde puedan germinar nuevas plantas. ¿Cómo llegan a esos otros lugares? Bueno, pues hay muchos tipos. Algunas semillas son pequeñas y tan ligeras que simplemente se las lleva el viento. Pero hay otras que tienen como alas, que se mueven solas. Otras semillas son como barquitos que van por el agua. Hay un tipo de semillas que salen despedidas a presión de la planta, parecido a como cuando uno aprieta una semilla de melón o de sandía entre los dedos y sale disparada, pues algo parecido. Y hay otro tipo de semillas, como las que vemos en la imagen, que tienen paracaídas, las del diente de león, por ejemplo. Es súper interesante, ¿verdad? Jehová es muy ingenioso. ¿Y los animales? ¿Qué hay de los animales? Jehová sin duda también demostró muchísima imaginación al crear tantos millones de seres vivos tan diferentes en el aire, en la tierra, en el mar. Seguramente hemos oído muchos ejemplos a lo largo de nuestra vida. La ballena azul, el colibrí, muchos otros animales que nos gustan, ¿verdad? Vamos en esta ocasión a poner dos ejemplos que proceden de un mundo muy diferente, el de los insectos. Un mundo desconocido pero sorprendente. En primer lugar, hablemos de un insecto, yo creo que muy conocido, eso sí, las moscas. ¿Sabían que existe un tipo de mosca que es capaz de mover sus alas más de 1000 veces por segundo? Si les parece poco, intenten mover los brazos 1000 veces en un segundo. Verán que es impresionante. Y otro ejemplo, también conocido, los mosquitos. ¿Le caen simpáticos los mosquitos? Bueno, ¿sabía que los mosquitos cuando llueve son capaces de volar sin mojarse? Es decir, son capaces de esquivar las gotas de agua de la lluvia. Es sorprendente, ¿verdad?
Pero es que cuanto más tiempo dedicamos a fijarnos en los seres vivos, aunque sean pequeñitos, más nos convencemos de que el gran Creador merece toda nuestra admiración, toda nuestra alabanza. Muy bien, pero ahora llegamos a un punto especial en nuestro análisis. Y vale la pena que nos detengamos a reflexionar un poquito en ello. Y es que al pensar en el siguiente paso en la creación, que somos nosotros, los seres humanos, nunca debemos olvidar que nosotros no fuimos un paso más en una lista. No somos simplemente como un ladrillo más dentro de una pared. No. En realidad, dentro de la creación, dentro del planeta, Jehová nos dio un papel protagonista. Jehová preparó todo para que podamos no simplemente usar, sino disfrutar, ser felices usando las cosas que Él ha creado en la tierra. Nos lo ha dado todo, no nos falta nada. Cuando comprendemos eso, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo podemos poner en palabras lo que nos hace sentir eso? Bueno, acudamos a la Biblia. Busquemos por favor el Salmo 104. Salmos 104, versículos 24 y 25. A ver si estas palabras nos ayudan a expresar lo que sentimos por nuestro Dios. Ahí dice: ¿cuántas son tus obras, oh Jehová? Con sabiduría las has hecho todas. La tierra está llena de tus creaciones. Ahí está el mar, tan extenso y ancho, repleto de incontables seres vivos, pequeños y grandes. El capítulo sigue hablando, ¿verdad? Pero estas palabras sin duda reflejan nuestros sentimientos hacia Jehová, ¿verdad? Por tantas obras, tanta sabiduría que Él ha demostrado. En cualquier caso, no es difícil comprender por qué Jehová, después de esos 6 días creativos, que como sabemos no son literales de 24 horas, sino que son simbólicos, por qué decidió que el 7º día, como dice Génesis 2.2, lo dedicara a descansar de toda la obra que había estado haciendo. Pero si Dios está descansando, entonces, como dice la Biblia, entonces significa eso que desde entonces, desde que terminó de crear los cielos, la tierra, los seres humanos, ¿desde entonces no ha creado nada más? Bueno, a lo mejor la respuesta nos sorprende. Busquémosla en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios 5, 17. Ahí dice: por lo tanto, si alguien está en unión con Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Miren, ahora han llegado a existir cosas nuevas. Interesante, ¿verdad? Han llegado a existir cosas nuevas. Ya en tiempos de los primeros cristianos se habla de que había una nueva creación. ¿Y a qué se refiere la Biblia con esta nueva creación? ¿Cuál es? Bueno, Jehová comenzó esta nueva creación en el año 33 de nuestra era. En ese año, unos 120 discípulos de Cristo fueron los primeros en recibir el Espíritu Santo de Dios. Así se dio comienzo a un grupo de 144.000 seres humanos seleccionados por Jehová con 2 objetivos. El primero, proclamar las cosas magníficas de Dios, lo cual incluye predicar las buenas noticias del reino por todo el mundo. Y en segundo lugar, según dice Apocalipsis 20, 4 al 6, ir al cielo para servir como reyes y sacerdotes junto con Cristo en el reino de Dios. Pero, ¿qué tiene de especial esta nueva creación? ¿También nos enseña algo sobre Jehová? ¿Nos ayuda a apreciar a Jehová? Pues sí. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los otros aspectos de la creación. Vamos a analizar brevemente algunas de sus características y vamos a ver cómo también nos ayuda a ver que Jehová sin duda es un gran creador. Para empezar, debemos destacar que estos 144.000, todas estas personas son seres humanos. Es decir, seres que originalmente fueron creados, nacieron en la tierra, para vivir en la tierra. Pero, por la voluntad de Jehová, después de morir, son transformados en seres espirituales, llevados al cielo. Pero una pregunta, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué utilizar a humanos para hacer algo en el cielo? Es decir, si la tarea, la labor que van a realizar allí es tan importante, ¿por qué no utilizar directamente a los ángeles? Que ya hemos visto que son muy poderosos, muy superiores a los seres humanos y que además ya están en el cielo, ya son seres espirituales. ¿Por qué Jehová decidió utilizar a seres humanos para esta labor? Pues porque es un gran creador, porque es muy sabio, porque Él entiende que los seres humanos conocen por experiencia propia, por experiencia personal, lo que es ser imperfecto, lo que es luchar con las malas tendencias,
lo que es desanimarse, lo que es ponerse enfermo, lo que es llegar a la vejez. Y claro, Él sabe que toda esa experiencia les va a ser muy útil cuando tengan que ejercer su importante labor en los cielos, como reyes y como sacerdotes. Pero además, no podemos olvidar lo que ha supuesto para Jehová hacer esta nueva creación. Y es que Él se interesa tanto en nuestro bienestar, en el de todos nosotros, que ha decidido llevar a los cielos a seres imperfectos, a adoptarlos como hijos, a declararlos justos pese a ser pecadores, y a concederles el inmenso privilegio de vivir con inmortalidad para siempre en la compañía diaria de los ángeles, de Jesucristo y sí, del mismísimo Jehová Dios. ¿Cómo nos sentimos al meditar en este aspecto de la creación de Jehová? ¿Verdad que reflexionar en la nueva creación también nos impulsa a querer alabarlo de todo corazón? ¿Nos maravilla personalmente? Bueno, en resumen, a lo largo de esta conferencia hemos visto cómo la creación, toda la creación, física, espiritual, nos demuestra que Jehová es la única persona en todo el universo que merece ser llamada gran creador. ¿Qué se espera de nosotros ahora? Bueno, leámoslo en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Ahí dice: Jehová, nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad llegaron a existir y fueron creadas. ¿Estamos de acuerdo con esas palabras? Que Jehová, nuestro Dios, merece recibir toda la honra, toda la gloria por todas las cosas que ha creado, que merece nuestra alabanza, que merece que hagamos todo lo que esté en nuestra mano por servirle, por alabarlo, tanto como podamos. ¿Verdad que sí? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué podemos hacer para alabar a Jehová por toda su creación? Pues hay muchas maneras de hacerlo, pero vamos a destacar dos de ellas. La más importante, si no lo estamos haciendo ya, es estudiar la Biblia. Queremos intentar llegar a conocerlo lo mejor posible y llegar a dar el paso de dedicarle nuestra vida y bautizarnos. Y si ya hemos hecho eso, pues nuestra labor principal sin duda es ponernos, por decirlo así, en el otro lado de la imagen. Es decir, hablarles a otras personas de nuestro Creador, predicar, enseñarles sobre su reino, sobre el paraíso que nos ha prometido. Claro, siendo realistas, no todos podemos participar al mismo grado en esta labor de predicar, de hablar a otras personas sobre Jehová. Y no siempre en nuestra vida vamos a tener las mismas circunstancias. A veces podremos hacer más y a veces podremos hacer menos. Pero en cualquier caso, siempre hagamos todo lo que podamos. Aportemos nuestro valioso esfuerzo personal, nuestro granito de arena. Siempre aprovechemos al máximo las circunstancias que tengamos en cada momento para alabar a Jehová ante todas las personas que nos observan. Sea donde sea que estemos cada día, en la escuela, en el trabajo, en cualquier lugar. Alabemos a Jehová por todas las cosas que ha hecho. Nunca dejemos de meditar en todas las facetas de la personalidad de Jehová, como creador, como protector, como juez, como padre. Hagamos siempre todo lo que esté en nuestras manos para lograr que tantas personas como sea posible oigan de Jehová, puedan conocer a nuestro Dios tan maravilloso. No olvidemos que muy pronto todos sus siervos fieles tendremos la oportunidad, el inmenso privilegio de poder alabar por toda la eternidad a Jehová, el gran creador. Hermano Ajenjo, te damos muchas gracias por el magnífico discurso que nos has presentado. Ahora nuestra reunión continúa y damos paso al estudio de la Atalaya de esta semana y lo va a presentar nuestro hermano Rubén López. Pues bienvenidos, queridos hermanos, al estudio de la Atalaya que tenemos para esta tarde. Sin duda vamos a disfrutar muchísimo del análisis de un artículo precioso. Pero antes de comenzar, como siempre, entonaremos una canción de alabanza a Jehová. En este caso tenemos asignada la canción número 34, que lleva por título Caminaré en integridad, y después escucharemos una oración.
Muchas gracias, hermano Ajenjo, por tu bonita oración. Y hoy tenemos para analizar un artículo precioso. Es el artículo de estudio número 48, que lleva por título «Tienen que ser santos». El texto temático lo encontramos en la primera carta de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 15, donde dice «Sean santos en toda su conducta». Y como muestra muy bien el avance que encontramos en este artículo, la Biblia enseña que podemos llegar a ser santo en imitación de Jehová. Y en el artículo aprenderemos qué es ser santo. También veremos algunas ideas muy interesantes que encontramos en el capítulo 19 del libro de Levítico, muy prácticas para nuestra vida. Y finalmente, qué cosas debemos hacer si queremos fortalecer nuestra amistad con Jehová. Sí, sin duda será un artículo realmente bueno para nuestras vidas y para nuestro servicio. Pues tenemos un plantel magnífico de comentaristas que seguro que han preparado muy bien sus comentarios y que nos harán disfrutar muchísimo. Pues comencemos ya con la lectura del primer párrafo y le pedimos por favor al hermano Samuel Rodríguez que pueda comenzar. Sea que esperemos vivir en los cielos o en la tierra, podemos beneficiarnos de analizar el consejo que el apóstol Pedro les dio a los cristianos ungidos del siglo I. Escribió, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito, tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Que sí podemos imitar a Jehová, el ejemplo supremo de santidad. Podemos y debemos ser santos en nuestra conducta, aunque parezca imposible debido a nuestra imperfección. El mismo apóstol Pedro se equivocó varias veces, pero su ejemplo nos demuestra que podemos ser santos. Pues comenzamos con la pregunta del primer párrafo. ¿Qué consejo les dio el apóstol Pedro a sus hermanos cristianos y por qué podría parecer imposible de seguir? Hermano Márquez, Ricardo. El consejo que les dio es que tenían que ser santos en toda su conducta, y esto parecía imposible, pues debido a la imperfección que todos tenemos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pintado. Y el hecho de que Pedro fue el que escribió estas palabras, sin duda para nosotros nos anima, porque conocemos a Pedro, ¿no? Él estuvo con Jesús e incluso en algunas ocasiones demostró ser un poco impulsivo, pero aún y así, bajo inspiración divina, él escribió esto, ¿no? Que debíamos que ser santos porque Jehová lo es. Si él nos lo aconsejó y él lo fue, significa que nosotros también podremos lograrlo. Estupendo, ¿eh? Esta es una muy buena idea. Hermano Castel. Claro, al utilizar la comparación en Primera de Pedro, al igual que el santo o ser santos como él, nos puede parecer totalmente imposible, ya que evidentemente no nos podemos comparar con Jehová. Además que somos imperfectos, pero lo que sí que podemos es imitarlo y de esta manera ser santos en nuestra conducta. Muy bien, ¿eh? Pues habéis resaltado muy bien estas primeras ideas. Vamos a pasar al segundo párrafo, por favor. En este artículo responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué es ser santo? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la santidad de Jehová? ¿Cómo podemos ser santos en nuestra conducta? ¿Y qué relación hay entre ser santos y ser amigos de Jehová? ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Hermano Terren. Pues, por ejemplo, dos de ellas serán ¿qué es ser santo? Y qué nos enseña la Biblia sobre la santidad de Jehová. Muy bien, comenzaremos por ahí. Hermano Guerrero, Borja. Sí, las otras dos, ¿cómo podemos ser santos en nuestra conducta? ¿Y qué relación hay entre ser santos y ser amigos de Jehová? Así ya veis la estructura de todo este artículo y qué bien se señalan las ideas para que podamos llegar a entender esta idea. Pues vamos a comenzar con el primer subtítulo, que es ser santo, y leamos el párrafo 3. Cuando piensan en alguien santo, muchos se imaginan a un personaje religioso de aspecto melancólico y triste, como los que se representan en algunas obras de arte. Pero nada más lejos de la realidad. La Biblia dice que Jehová, que es santo, es el Dios feliz. También dice que el pueblo que lo adora es feliz. Jesús condenó a los que llevaban túnicas largas y hacían lo que es correcto para que otros lo vieran. Los cristianos sabemos qué es la santidad por lo que la Biblia nos dice. Y sabemos que nuestro Dios, que es santo y cariñoso, nunca nos diría que hiciéramos algo imposible de obedecer. Por tanto, si Jehová nos dice tienen que ser santos, es porque podemos serlo. Claro, para ser santos en nuestra conducta, tenemos que entender qué es ser santo. ¿Qué se imaginan muchos cuando piensan en alguien santo, pero dónde podemos hallar la verdad?
Hermano Cantero, Fernando. Pues piensan en lo que están acostumbrados a ver. Cuando piensan en imágenes de santos, pues piensan en alguien triste, con el rostro lánguido, pero claro, la verdad la vamos a encontrar en la Biblia, y de la Biblia en la Biblia se nos dice de Jehová todo lo contrario, que es el Dios feliz, por ejemplo, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Muy bien, muchas gracias. Hermano Sánchez, Jacob. Y siguiendo en esa línea también, los adoradores de Jehová, como dice aquí en el Salmo 144:15, el pueblo de Jehová pues también es un pueblo feliz, porque Jehová es nuestro Dios, así que tampoco encaja que la santidad tenga que ver con la melancolía o la tristeza. Estupendo, ¿eh? Gracias por destacar esa idea. Hermano Gaule, Esteban. Y en este mundo muchos no quieren ser santos, pues por lo que se imaginan o por lo que tienen por costumbre, como se ha comentado, que ya ven en otras religiones. Pero todo lo contrario es con nosotros, porque para nosotros no es algo imposible de obedecer lo que Jehová nos pide. Al contrario, nos hace felices poder cumplirlo y poder tener esta característica. Muy bien, ¿eh? Hermano Martel. Sí, tenemos que recordar que nuestra guía, al fin y al cabo, es la Biblia, y si Jehová dice que podemos ser santos, es porque Él conoce nuestros límites y sabe que podemos serlo. Muy bien, ¿eh? Estupendo. Pues veamos el significado de la palabra santo y santidad en el párrafo 4. ¿Qué es el santo? En la Biblia, las palabras santo y santidad se refieren básicamente a lo que es limpio, sagrado en sentido moral y religioso. Estos términos también pueden transmitir la idea de estar apartado o separado para servir a Dios. En otras palabras, seremos santos si estamos limpios en sentido moral, si adoramos a Jehová como Él espera y si tenemos una estrecha relación con Él. Nos impresiona pensar que nosotros, que somos tan imperfectos, podemos ser amigos de Jehová, que es absolutamente santo. Muy bien, pues aquí viene una de las preguntas claves para este artículo. ¿Qué significan las palabras santo y santidad? Hermano Esquilardi. Bueno, tiene dos vertientes, digamos. En primer lugar, significa lo que es limpio o sagrado en sentido moral y religioso. Y por otra parte, estar separado o apartado para servir a Dios. Muy bien, muchas gracias por esa definición. Hermano Angulo. Y también seremos santos si nos mantenemos limpios en sentido moral, adorando a Jehová de la manera como a Él le agrada, y si nos esforzamos por tener una estrecha relación con Jehová. Y como vimos antes, es de agradecer que, pese a ser imperfecto, pues Jehová quiera que lleguemos a ser sus amigos, siendo Él totalmente santo. Perfecto, ¿eh? Muy bien. Hermano Vázquez. Así que una vez que conocemos, ¿no?, el alcance de la santidad, una idea muy interesante que aborda el artículo es que a pesar de lo imperfecto que somos, Jehová nos va a aceptar, ¿no?, como decía también el hermano Ismael antes, como sus amigos, ¿no?, quien es santo a nivel absoluto. Y espera además que también nosotros nos esforcemos, ¿no?, por ser santos. Es una idea importante del artículo. Y es además una idea muy bonita, ¿no?, porque nos recuerda lo mucho que confía Jehová en nosotros y nos sentimos, ¿no?, mucho más cerca de Él. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Pues una vez que hemos visto lo que es ser santo, lo que significa ser santo, veamos el ejemplo perfecto de santidad. En el siguiente subtítulo, Santo, Santo, Santo es Jehová. Párrafo 5. Jehová es puro y limpio en todos los sentidos. Esto fue lo que dijeron algunos serafines, que son ángeles que están cerca del trono de Jehová. Proclamaron, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Claro, para tener una relación tan estrecha con Dios, ellos mismos deben ser santos, y lo son. Por eso, cuando un ángel de Jehová venía a la tierra, su sola presencia podía volver santo el lugar donde estaba. Esto es lo que ocurrió cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente. Pues, ¿qué nos enseñan de Jehová los ángeles fieles? Hermano Cantero. Pues ellos que están en la presencia de Jehová y le observan, pueden decir, como dicen los querubines, Santo, Santo, Santo es Jehová. Así es, la presencia de Jehová ya irradia esa santidad. Muchas gracias, Fernando. Hermano Gaule.
Por ejemplo, en el caso de los querubines, el libro Perspicacia habla de que uno de las labores que probablemente tengan por lo que habían hecho con Isaías al ponerle una brasa relumbrante en su boca para limpiarlo de su pecado, es que este trabajo que ellos tienen también está relacionado en cierta medida con la limpieza del pecado del pueblo de Dios. La limpieza del pecado influye en la santidad, ¿verdad? Entonces vemos qué importante que son estos ángeles que están muy cerca de la presencia de Jehová, aparte de que constantemente están indicando que Jehová es santo. Pues muchas gracias por destacar este punto tan interesante. Hermano Espinoza. Y ellos mismos son santos, por eso es que tienen una relación estrecha con Dios, ¿no? Y cuando ellos venían aquí a la tierra, el lugar que pisaban se volvía santo, ¿no? Un claro ejemplo es cuando habló con Moisés, uno de los ángeles, y ese lugar era santo y él se tuvo que descalzar porque representaba la presencia de Dios, su santidad. Muy bien, ¿eh? Gracias por destacar ese texto. Hermano Guerrero. De hecho, es interesante que ellos mismos, en el versículo anterior a decir esas palabras que vemos aquí de Isaías 6.3, en el versículo 2, dice que los serafines, ante la presencia de Jehová, se cubrían con 2 alas el rostro y también cubrían con 2 alas los pies, destacando aún más la santidad de Jehová y el respeto y humildad que tenían hacia ella. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias por ese detalle también. Pues leamos los párrafos 6 y 7. Después de que Moisés llevó a los israelitas a través del Mar Rojo, destacó que su Dios, Jehová, es santo. La conducta de los que adoraban a los dioses de Egipto no era santa en lo más mínimo. Y lo mismo puede decirse de los que adoraban a los dioses de Canaán, que sacrificaban a niños y practicaban actos sexuales depravados para sus dioses. Pero Jehová es muy diferente a esos dioses falsos, pues nunca nos pide que hagamos nada que nos rebaje. Él es totalmente santo. Esto quedaba claro por las palabras inscritas en una placa de oro que el sumo sacerdote llevaba en el turbante. Decían, la santidad le pertenece a Jehová. Lo que decía aquella placa le dejaba claro a cualquier persona que la veía que Jehová es santo en grado supremo. Pero, ¿y si un israelita no veía la placa porque no podía acercarse al sumo sacerdote? ¿Tendría alguna manera de saber que Jehová es santo? Claro que sí. Todos los israelitas podían escucharlo cuando se leía la ley delante de los hombres, las mujeres y los niños. Si hubiéramos estado ahí, habríamos escuchado estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, y ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo. Y ustedes tienen que ser santos porque yo, Jehová, soy santo. Muchas gracias, Samuel. Pues necesitamos un voluntario, por favor, para leer Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 11. Por ejemplo, el hermano Aguilera, ¿podría leerlo? En aquella ocasión, Moisés y los israelitas le cantaron esta canción a Jehová. Le cantaré a Jehová porque ha triunfado con gran gloria. Al caballo y a su jinete los arrojó al mar. Versículo 11. ¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es como tú, que demuestra ser supremo en santidad? Tú eres aquel a quien se debe temer y alabar con canciones, aquel que hace cosas impresionantes. Muchas gracias, Jacob, por tu lectura. Pues según Éxodo 15, 1 y 11, ¿cómo destacó Moisés que Dios es santo? Hermano Charch. Bueno, versículo 11 dice que Jehová es supremo en santidad. Y esto es muy interesante porque es la primera ocasión registrada por escrito en que se atribuye santidad a Jehová. Pues aquí en el texto Moisés pintó a Jehová como persona limpia en el grado superlativo, un ser sin impureza alguna. Y bueno, especialmente en contraste con los dioses del país que los israelitas pronto habitarían. Muchas gracias, muy interesante. Hermano Terren. Sí, ya desde ese momento en el pueblo de Israel, Jehová lo que quería era apartar a su pueblo para que precisamente fuera santos en conducta, ¿no? En Deuteronomio 18, 9 y 10, ahí el propio Jehová pone el adjetivo, ¿no? No quería que su pueblo se mezclara con otras naciones por las prácticas, según él, detestables de estas naciones, ¿no? Y vemos que algunos sacrificaban niños, practicaban actos sexuales depravados e incluso ocultismo, adivinación, cosas que estaban muy apartadas de la santidad que Jehová reflejaba y que quería que su pueblo también reflejara. Muy bien, Pues la parte B, ¿qué les recordaba a los israelitas que Dios es santo?
Hermano Sierra. Dos cosas. Por un lado, la placa de oro que el sumo sacerdote llevaba en el turbante, muy visible, donde decía la santidad le pertenece a Jehová. Y por otro, la lectura regular de la ley, donde se leía y se decía que Jehová es santo. Muy bien, ¿eh? Quizás podríamos ver la imagen y destacar alguna idea. Hermano Vázquez. Sí, desde luego estaba en el lugar más visible posible, ¿no? En la ilustración se ve perfectamente, ¿no? Cuando nos acercamos a alguien, principalmente nos fijamos en su cara, ¿no? En su rostro, y el turbante pues estaba en un lugar muy llamativo, ¿no? Muy cerca del rostro del sumo sacerdote, para que así todo el mundo, cuando lo viera, cuando lo tuviera cerca, lo tuviera muy presente, ¿no? Esta importantísima verdad. Muy bien, ¿eh? Hermano Ajenjo. Y además en Éxodo 28, 36 al 38, donde están las instrucciones, cuando Jehová les dijo que debían llevar esa placa, en el versículo 38 al final les dice que la placa siempre tenía que estar sobre su frente para que obtuvieran su aprobación, la aprobación de Jehová, lo cual demuestra la importancia que Jehová le daba a que todo el mundo tuviera muy claro que Él era santo. Estupendo, ¿eh? Gracias por destacar ese versículo. Y hermano Márquez. Y vemos por el contenido de la placa, al decir la santidad le pertenece a Jehová, cómo esta cualidad es muy sobresaliente en el caso de Jehová. Como leímos en Éxodo 15, decía que él era supremo en santidad, o los serafines decían santo, santo, santo es Jehová. Así vemos cómo es una cualidad en la que Jehová se deleita exquisitamente. Muy bien, ¿eh? Pues muchas gracias por destacar estas ideas tan interesantes. Pues leemos por favor el párrafo 8. Centrémonos en unas palabras que se leían a toda la nación de Israel y que encontramos en Levítico 19:2. Jehová le dijo a Moisés: habla con todo el pueblo de Israel y diles: tienen que ser santos porque yo, Jehová su Dios, soy santo. Puede que el apóstol Pedro haya citado estas palabras cuando les dijo a sus compañeros cristianos: sean santos. Es cierto que ahora no estamos bajo la ley de Moisés, pero lo que Pedro escribió confirma lo que aprendemos en Levítico 19:2, que Jehová es santo y que los que lo aman deben esforzarse por serlo. Esto nos aplica a todos, sean que esperemos vivir en los cielos o en un paraíso en la tierra. Pues ¿quién desearía leer, por favor, la primera carta de Pedro, capítulo 1, 14 al 16? Por ejemplo, el hermano Sánchez, Jacob. Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes de su ignorancia sigan moldeándolos. Más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito: tienen que ser santos porque yo soy santo. Muchas gracias, Jacob, por tu lectura. Pues ¿qué nos enseñan las palabras de Levítico 19:2 y primera de Pedro 1, 14 al 16? Hermano Esquilardi. Bueno, es probable que el apóstol Pedro haya tenido en cuenta Levítico cuando dijo tienen que ser santos en toda su conducta. Y eso es lo que se recalca en estos dos versículos, que nosotros, si amamos a Jehová y queremos ser sus siervos y hacer su voluntad, debemos esforzarnos por ser santos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Castel. Es interesante que en el versículo 2 del capítulo 19 de Levítico, la instrucción que le dio Jehová a Moisés no fue que hablase solo a los sacerdotes, los que tenían un puesto especial en la adoración a Jehová, sino habla con todo el pueblo. Esto nos demuestra que Jehová está interesado en que todo y cada uno de nosotros seamos santos y, por supuesto, podemos conseguirlo. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Hermano Cantero. Y es verdad que a los ungidos por espíritu se les llama específicamente santos en la Biblia, pero el hecho de que se incluya a todos también nos dignifica mucho a los que tenemos la esperanza de vivir para siempre en el paraíso, en la tierra, de que podemos imitar a Jehová en la santidad. Estupendo, ¿eh? Pues ya hemos visto el ejemplo superlativo, el ejemplo del propio Jehová, y veamos ahora algunos detalles muy interesantes y prácticos en el capítulo 19 de Levítico, en el siguiente subtítulo: sean santos en toda su conducta. Párrafo 9, por favor. Como queremos agradar a nuestro Dios, deseamos saber cómo podemos ser santos como Él. Para que podamos lograrlo, Jehová nos da buenos consejos.
Encontramos algunos de ellos en el capítulo 19 de Levítico. El especialista en hebreo Marcus Kalish escribió: este extraordinario capítulo es quizás el más completo, el más variado y en algunos aspectos la sección más importante de Levítico o incluso del Pentateuco. Veamos algunos versículos de este capítulo que tienen valiosas lecciones sobre varios asuntos de la vida diaria. Al repasarlos, recordemos que antes de darnos estas lecciones, el capítulo 19 empieza diciendo: tienen que ser santos. ¿Por qué es bueno que analicemos el capítulo 19 de Levítico? Hermanos Metz. Como queremos agradar a nuestro Dios, deseamos saber cómo podemos ser santos como Él. Para que podamos lograrlo, Jehová nos da buenos consejos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Pintado. Y aunque no estamos bajo la ley, lo que sí que es cierto es que la esencia, ¿no?, que se transmitió en esas palabras son muy buenas lecciones que a día de hoy nos pueden servir, ¿no? Y en palabras de este especialista en hebreo dice que el capítulo 19 es un capítulo muy completo, muy variado y quizá incluso uno de los más importantes del libro de Levítico. Estupendo, ¿eh? Pues veamos las primeras aplicaciones en los párrafos 10 y 11. Después de decirles a los israelitas que debían ser santos, Jehová añadió: cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre. Yo soy Jehová su Dios. Está claro que debemos obedecer el mandato divino de honrar a nuestros padres. Recordemos que en cierta ocasión, un hombre le preguntó a Jesús: ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y parte de la respuesta de Jesús fue que el hombre debía honrar a su padre y a su madre. Jesús hasta denunció a los fariseos y a los escribas porque se las arreglaban para no cumplir aquel mandato divino. Por eso les dijo que así habían anulado la palabra de Dios. La palabra de Dios incluía el quinto de los 10 mandamientos y lo que leemos en Levítico 19:3. De nuevo, recordemos que el mandato de Levítico 19:3 de respetar a los padres viene justo después de las palabras: tienen que ser santos porque yo, Jehová su Dios, soy santo. Pues ¿qué aspecto de la conducta santa se destaca en Levítico 19:3 y cómo debemos ver ese mandato? Hermano Pintado, Abel. Se destaca que debemos de respetar al padre y a la madre. Muy bien, ese es el aspecto que se destaca. Hermano Martel. También vemos que cuando le preguntaron a Jesús sobre las cosas que tenían que hacer para conseguir la vida eterna, una de las cosas que dijo era esa: honrar a tu padre y a tu madre, y era justo lo contrario que lo que hacían los fariseos. También vemos que era el quinto de los 10 mandamientos, así que vemos la prioridad que tenía este asunto en las leyes de Jehová. Muy bien, así es. Hermano Ajenjo. Y me gusta cómo el párrafo destaca que esto no es un cambio de tema, no es que estábamos hablando de la santidad y ahora estamos hablando de los padres, es que en el capítulo 19 de Levítico se dice tienen que ser santos e inmediatamente después empieza a hablar de honrar a los padres, así que tiene muchísima relación. Estupendo, gracias por destacar esta idea tan importante. Hermano Terren. Y vimos en párrafos anteriores que ser santo en conducta no se puede fingir, no es una pose. Por eso Jesús denunció a los fariseos y a los escribas. También ellos, al ser líderes religiosos, debían de haber haber animado al pueblo a hacerlo dando el ejemplo. Sin embargo, como dice, se arreglaban para no cumplir aquel mandato divino, ¿no? Así que, sin duda, no queremos que a nosotros nos pase eso, sino que queremos seguir demostrando esa castidad no fingida, sino honesta en nuestra vida. Muy bien, pues veamos cómo aplicar esta idea en el párrafo 12. Cada cristiano podría preguntarse: ¿estoy cumpliendo bien el mandato divino de honrar a mis padres? Si vemos que no hemos hecho todo lo que debíamos en el pasado, pongámonos la meta de mejorar. Es cierto que no es posible cambiar el pasado, pero de ahora en adelante podemos esforzarnos por hacer más cosas con nuestros padres y por ellos. Quizás podamos dedicarles más tiempo. ¿Podemos ofrecerles más apoyo material, espiritual o emocional? Si lo hacemos, estaremos obedeciendo el mandato de Levítico 19:3. ¿Qué podremos preguntarnos de acuerdo con el mandato de Levítico 19:3? Hermano Angulo.
Bueno, pues si estoy cumpliendo bien el mandato divino de honrar a mis padres y si por alguna razón no hemos hecho todo lo que debíamos, ahora es el momento de ponernos esa meta y de mejorar y podemos esforzarnos por hacer más cosas con nuestros padres y no hay nada más valioso que dedicarles nuestro tiempo y ayudarles en todo lo que podamos. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Vázquez. Y cuán importante es esto ahora, ¿no? Con la situación actual. Qué importante es estar muy atentos de su estado emocional, llamándoles cuando podamos, enviando mensajes o hablando con ellos por videoconferencias, si es posible, compartiendo cosas que hemos aprendido recientemente o experiencias. En definitiva, ser una fuente, ¿no?, de estímulo espiritual. Y seguro que todo este apoyo que les demos, emocional, el tiempo que pasemos juntos, demostraremos, por un lado, que estamos cumpliendo este importante mandato divino, pero además también seguro que les hará sentir muy bien a ellos y también a nosotros, ¿no?, al hacerlo. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo se destaca esta idea en la secuencia de fotografías que están relacionadas con estos párrafos? Hermano Sánchez, Jacob. Pues vemos ya aquí como un hijo adulto, ya no solo seguramente habrá respetado a sus padres durante cuando estaba viviendo con ellos, sino que ahora ya que tiene su propia familia, pues también hace ese esfuerzo, ¿no? Tiene que atender a su familia, pero saca tiempo para atender también e interesarse con sus padres, pasar rato con ellos, un rato agradable, ayudar en lo que sea, y cuando no puede estar físicamente, pues seguro que también hay, como vemos por videoconferencia, pues posiblemente también tenga ese contacto a la hora de honrar a sus padres. Muy bien, ¿eh? Hermano Guerrero. Además vemos muy bien el resultado, ¿no? La alegría que tienen los padres en sus rostros, viendo pues cómo sus hijos los ayudan en todo sentido, e incluso por videoconferencia, que quizás sea lo que más utilizamos ahora. Lo contento que están ellos y lo contento que está Jehová al ver cómo lo hacemos. Desde luego que sí, es algo recíproco y todos podemos disfrutar de eso. Bueno, pues vamos a ver qué otra aplicación o qué otro consejo podemos encontrar en este versículo del capítulo 19 de Levítico. En el párrafo 13 podemos verlo. Levítico 19:3 nos enseña otra lección sobre la santidad. Allí decía que había que respetar el sábado. Como los cristianos no estamos bajo la ley, no es necesario que guardemos un día de descanso semanal. Pero podemos aprender mucho de lo que los israelitas hacían ese día y de las bendiciones que recibían por guardarlo. Debían dedicar el sábado a descansar de sus labores diarias y a adorar a Jehová. Por eso, Jesús iba ese día a la sinagoga y leía de la palabra de Dios. El mandato divino que encontramos en Levítico 19:3 de respetar los sábados debería motivarnos a sacar tiempo de nuestras actividades diarias para darles más atención a los asuntos espirituales. ¿Nos parece que necesitamos mejorar en este aspecto? Si dedicamos tiempo con regularidad a los asuntos espirituales, nuestra amistad con Jehová se hará cada vez más fuerte. Y eso es fundamental para ser santos. Pues la parte A. ¿Qué otro consejo encontramos en Levítico 19:3? Hermano Cantero. Pues se nos dice que también había que respetar el sábado. Muy bien, ¿eh? Ese es el consejo. Hermano Castel. Y eso lo que implicaba era dedicar un día completo, desconectar de sus actividades diarias, de su trabajo, de sus preocupaciones y dedicárselo íntegramente a Jehová. Muy bien, ¿eh? ¿Alguna idea que queráis destacar de la nota? Que se pudiera destacar relacionado con lo que habéis comentado. Hermano Sierra. Sí, ahí se decía que para Jehová el sábado era una señal estrecha entre él y su pueblo. De hecho, era un día de descanso completo y santo para Jehová, donde todo el mundo tenía prohibido trabajar, incluso los niños y los esclavos, y ni siquiera podían trabajar los animales domésticos. De esta manera le permitía a la nación dar más atención a los asuntos espirituales. Muy bien, muchas gracias, hermano Sierra, por destacar esa idea. Estupendo, pues para la parte B vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Y quién desearía leerlo? Por ejemplo, el hermano Terren. Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí,
porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos. Muchas gracias, hermano Terren, por tu lectura. Pues la parte B, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús que narra el relato de Lucas 4, 16 al 18? Hermano Esquilardi. El relato resalta el hecho de que Jesús dedicaba ese día, dedicaba tiempo a las cosas espirituales, ¿no? Iba a la sinagoga, leía de la palabra de Dios y entonces se edificaba espiritualmente y también a los que lo escuchaban. Así que eso nos muestra la importancia de dedicar tiempo a asuntos espirituales y tal vez, por supuesto que la asistencia a las reuniones la damos por descontado, ¿no? Pero ¿qué hay de nuestro estudio personal, de seguir los programas teocráticos que que el esclavo fiel y prudente nos brinda, ¿verdad? Estar al día con todas ese material que es tan edificante para nosotros y que mejora nuestro servicio, nuestra adoración a Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Charles. Aquí también tenemos un buen recordatorio, incluso si estamos muy ocupados en la congregación o con otras asignaciones, porque, por ejemplo, un chef puede cocinar todo el día para los demás, pero también tiene que comer. Pues nosotros también, incluso si estamos muy ocupados con muchas cosas mecánicas para la congregación, tenemos que parar, descansar en sentido espiritual, estudiar bien y alimentarnos con cosas profundas de la Biblia. Muy bien, ¿eh? Estupendo, ¿eh? Gracias por usar ese ejemplo tan práctico. Hermano Espinoza. Y también ahí al final del párrafo nos da una clave, ¿no? Para llegar a lo que decía nuestro hermano Brandon, que es el estudiar con regularidad, ¿no? No dejarlo a la casualidad y cuando tenemos tiempo libre, sino dejar un día fijo para estudiar, incrementar nuestra amistad con Jehová, porque como dice ahí al final es algo fundamental para que nosotros seamos santos. Estupendo, ¿eh? Pues qué aplicaciones tan interesantes hemos encontrado en este capítulo. Vamos a ver algunas más que nos ayudarán a seguir demostrando esta cualidad, el ser santos. Fortalezcamos nuestra relación con Jehová. El párrafo 14. El capítulo 19 de Levítico menciona en repetidas ocasiones una verdad esencial que nos ayudará a seguir siendo santos. El versículo 4 termina diciendo, yo soy Jehová su Dios. Estas palabras u otras parecidas se encuentran 16 veces en este capítulo. Esto nos recuerda el primero de los 10 mandamientos, que dice, yo soy Jehová tu Dios, no tengas otros dioses aparte de mí. Todo cristiano que desee ser santo debe asegurarse de que nada ni nadie sea más importante que su amistad con Dios. Y como nos llamamos testigos de Jehová, estamos decididos a no hacer nada que manche su santo nombre. Pues qué verdad esencial se destaca en todo el capítulo 19 de Levítico. Hermano Ajenjo. Que Jehová es nuestro Dios, nuestro único Dios, que no hay nada ni nadie más importante que Él y que nuestra amistad con Él. Estupendo, ¿eh? Esa es la verdad. Hermano Martel. Sí, eso incluye en todas las cosas que hacemos y con todas las personas también con las que nos relacionamos. Al ser santos nosotros somos limpios espiritualmente. Al igual que si hay una camiseta totalmente blanca y aparece una mancha, lo único que podemos ver de esa camiseta es la mancha que hay, porque llama la atención. Sin embargo, si una camiseta es totalmente limpia, no llama la atención. Jehová quiere que seamos totalmente limpios porque Él es totalmente limpio. Muchas gracias, hermano Martel. Hermano Cantero. Y es evidente que es un orgullo llamarnos testigos de Jehová y somos de las pocas religiones que tenemos su nombre en nuestro nombre. Pero también es una responsabilidad muy grande porque cualquier cosa que hiciéramos podría mancharlo. Así le damos la importancia que tiene este privilegio que portamos. Muy bien, ¿eh? Pues desarrollemos más esta idea en el párrafo 15. Los israelitas demostraban que aceptaban a Jehová como su Dios, obedeciendo sus leyes. Levítico 18:4 dice, cumplan mis decisiones judiciales y anden según mis estatutos y obedézcanlos. Yo soy Jehová su Dios.
El capítulo 19 incluye algunos de estos estatutos que él dio a la nación de Israel. Por ejemplo, los versículos 5 a 8, 21 y 22 hablan de los sacrificios de animales. Estos debían hacerse de una manera que no profanara una cosa santa de Jehová. Leer estos versículos debe impulsarnos a querer agradar a Jehová y ofrecerle sacrificios de alabanza que sean aceptables para él, como nos anima a hacer Hebreos 13:15. ¿A qué nos deben impulsar los versículos de Levítico 19 que hablan de los sacrificios? Hermano Gaule. Por ejemplo, en los versículos 5 a 8 y 21 y 22 se hablan de ciertos sacrificios que los israelitas podían hacer, pero por ejemplo en el 5 a 8 dice, si le hacen un sacrificio de paz o si le ofrecen un sacrificio de paz a Jehová, sacrifíquenlo de un modo que se ganen su aprobación. O sea que el hacer el sacrificio se tenía que hacer de una forma específica, como luego se muestran en los versículos siguientes. Y esto un poco tiene relación, un poco no, mejor dicho, toda relación con nuestra adoración a Jehová y en la forma en que le hacemos nosotros los sacrificios a Él para que Él lo acepte, ¿no? Muy bien, muchas gracias, hermano Gaule. Así es, ¿eh? Hermano Sánchez, Jacob. Y ahora en Hebreos 13:15 se relacionan los sacrificios ya en la época cristiana que tendríamos que hacer, sacrificios de alabanza, y se relaciona con el fruto de labios. Así, cuando expresamos esa declaración pública de su nombre, bien sea en las reuniones, bien sea predicando, pues es algo que a Jehová le agrada mucho, y más cuando quizás en momentos como estos en los que estamos viviendo, que las reuniones son por videoconferencia, pues nos puede resultar un poco más esforzarnos, ¿no? por comentar, por animar a otros, pues debido al mismo cansancio que pudiéramos tener. Pues bueno, Jehová valora mucho más ese esfuerzo que hacemos por darle alabanza. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Hermano Aguilera. Sí, este sacrificio de alabanza también incluye las oraciones que le hacemos a Jehová, o como se ha comentado, también esas expresiones de fe que tenemos que podemos hacer como ahora en las reuniones. Al final es algo que nadie más puede hacer por nosotros y es una oportunidad para nosotros de reflejar esa gratitud que le tenemos. Muchas gracias, hermano Aguilera. Hermano Castel. Observamos todas las instrucciones que dio Jehová en Levítico, por ejemplo, en Levítico, los versículos, el capítulo 19, vemos que no dejó los sacrificios a la casualidad, sino que estableció un procedimiento, un marco en el que hacer cada sacrificio. Igualmente, nosotros a día de hoy tenemos unos sacrificios, unas oraciones, nuestros comentarios, que no debemos dejar a la casualidad. Tienen un marco y debemos pensarlo y meditarlo antes de llevarlo a cabo para que de esta manera agrademos a Jehová. Estupendo, ¿eh? Pues gracias por esas aplicaciones tan interesantes que habéis comentado. Vamos a ver algunas más en el párrafo 16. Para ser santos, debemos estar dispuestos a que se note que somos diferentes. Esto no es fácil, pues a veces los compañeros de escuela, de trabajo, familiares que no son creyentes y otros nos pueden presionar para que hagamos cosas que interfieran en nuestro servicio a Jehová. Cuando lo hacen, tenemos que tomar una decisión importante. ¿Qué nos ayudará a elegir bien? Veamos un principio interesante que se encuentra en Levítico 19:19, que en parte dice: no se pongan una prenda de vestir hecha con dos tipos de hilo mezclados. Esta ley hacía que se notara que Israel era diferente de las naciones que lo rodeaban. Hoy día no tiene nada de malo que llevamos ropa que mezcle, por ejemplo, algodón y poliéster o lana y rayón. Pero sí estaría mal que nos pareciéramos a la gente que cree y practica cosas que están en contra de lo que enseña la Biblia. No importa si son compañeros de escuela, de trabajo o familiares. Claro, sentimos cariño natural por nuestros familiares y les mostramos amor a las personas que nos rodean. Pero cuando tenemos que tomar decisiones importantes, estamos dispuestos a que se note que los siervos de Jehová somos diferentes. Recordemos que si queremos ser santos, es imprescindible que estemos separados para Dios. Bueno, pues qué idea tan interesante encontramos en este párrafo, ¿verdad? ¿Qué principio de Levítico 19 nos recuerda que los que sirven a Dios son diferentes de las demás personas? Hermano Angulo. En Levíticos 19:19 mencionaba la ley que no usaran dos hilos diferentes en sus prendas de vestir, ya que eso lo iba a hacer diferente de las otras naciones.
Pues nosotros igual no queremos parecernos a la gente de este mundo por nuestra forma de actuar o de comportarnos, ya que eso va en contra de lo que Jehová nos enseña en su palabra, la Biblia. Y es cierto también que en ocasiones tenemos que tomar decisiones importantes y no queremos que se nos note que somos diferentes, sino que somos verdaderos siervos de Jehová. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias, hermano Angulo. Hermano Pintado. Y este detalle que menciona el párrafo es muy interesante, porque si pensamos en los egipcios, los asirios, eran famosos o fáciles de identificar porque se vestían de una forma o su maquillaje era algo que los caracterizaba y por llamar la atención. En cambio, los israelitas todo lo contrario, ¿no? Siempre era como que por su vestimenta no les gustaba llamar la atención, pasaban desapercibidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la aplicación también podría ser para nosotros, ¿no? O sea, si nos compararan con alguien del mundo, se nos conoce por seguir estas modas o por realmente pasar desapercibidos, intentar no llamar la atención a nosotros mismos como hacían los israelitas. Muy bien, ¿eh? Así es. Hermano Esquilardi. Y esto muy bien cuadra con parte de la definición de lo que significa santo y santidad, que es estar separado para el servicio de Dios. Así que nosotros por eso nos mantenemos separados del mundo, porque con el mundo no podríamos servir a Dios. Muy bien, ¿eh? Gracias por destacar esa idea. Hermano Vázquez. Y es imprescindible, ¿no?, que sea así, que se vea claramente esa diferencia, ¿no? Se cita de 1 de Pedro 4, 3 y 4, y al final del versículo 4 dice que ellos, refiriéndose a las personas que no siguen las normas de Jehová, están sorprendidos de que no les sigamos en ese mismo estilo de vida, ¿no? Están sorprendidos, o sea, tiene que ser tan evidente, tan claro, que se sorprendan, ¿no?, de que somos distintos, que por encima de todo queremos hacer eso, ¿no? Agradar a nuestro Padre Jehová, aunque eso signifique muchas veces ser diferentes. Estupendo, hermano Vázquez, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Pues veamos otra aplicación muy interesante también en los párrafos 17 y 18. La frase "Yo soy Jehová su Dios" debió haber ayudado a los israelitas a ver su amistad con Jehová como lo más importante. Veamos una forma cómo podían hacerlo según Levítico 19, 23 a 25. Pensemos en lo que estas palabras significaron para los israelitas después de que entraron en la tierra prometida. Si alguien sembraba un árbol frutal, no podía comer de su fruto durante 3 años. En el 4.º año, el producto se reservaba para usarlo en el santuario de Dios. Era solo a partir del 5.º año que el dueño podía comer su fruto. Esta ley debió haber ayudado a los israelitas a comprender que sus necesidades no iban en primer lugar. Debían confiar en que Jehová les proveería lo necesario y darle prioridad a su servicio. Él se encargaría de que no les faltara el alimento. Y Dios los animó a hacer donaciones generosas al santuario, que era el centro de su adoración. La ley de Levítico 19, 23 al 25 nos recuerda las palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Dejen de angustiarse por lo que van a comer y beber. Y añadió, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Dios nos dará lo necesario, tal como hace con las aves. Confiamos en que Jehová nos cuidará. Además, ayudamos a los necesitados con discreción y estamos pendientes de contribuir a cubrir los gastos de la congregación. Jehová se fija en nuestros actos de generosidad y nos los pagará. Si somos generosos, demostraremos que hemos entendido las lecciones de Levítico 19, 23 a 25. Pues Samuel, ¿podrías leernos, por favor, estos versículos? Cuando entren en la tierra y planten cualquier árbol frutal, deben considerar su fruto impuro y prohibido. Estará prohibido durante 3 años. No lo coman. Pero al 4.º año todo su fruto será santo y habrá alegría delante de Jehová. Y al 5.º año podrán comer su fruto. Así aumentará el fruto de su cosecha. Yo soy Jehová su Dios. Muchas gracias. Pues qué valiosa lección nos enseña Levítico 19, 23 al 25. Hermano Terren. Pues muy interesante. Cuando alguien sembraba un árbol frutal, menciona que no se podía comer de su fruto durante 3 años y el 4.º año se reservaba todo el producto que se sacaba para el santuario de Dios y no era hasta el 5.º año que se podía comer del fruto de ese árbol. Así que la lección que aprendían era que sus necesidades no iban en primer lugar y debían aprender a confiar en Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermano Terren. Hermano Sierra.
Lo curioso de esto es que cuando pensamos en los árboles frutales, lo cierto es que la mayoría de ellos durante los 3 primeros años apenas producen fruto, no es significativo. Es a partir del 4.º año cuando en realidad tiene una cosecha que realmente merece la pena. Pero esa no era tampoco para su dueño, como dice, era para dársela a Jehová. Y mencionaba el versículo 24, para dársela con alegría. Así que no era estar llorando como diciendo, todavía no me toca, sino que era un regocijo para ellos poder coger esa cosecha y dársela a Jehová. Eso demostraba que tenían una plena confianza en que Jehová cuidaría de ellos. Muy bien, ¿eh? Gracias por destacar esta idea. Hermano Márquez. Y el versículo 25 mencionaba que si ese 5.º año ya se daba el fruto a Jehová, dice, así aumentará el fruto de su cosecha. Vemos cómo en realidad Jehová era el que le iba a proveer todo lo necesario y que no iban a tener carencia, sino que Jehová le iba a dar abundancia por ser obedientes. Estupendo, ¿eh? Tenemos una imagen también relacionada con estos párrafos que podríamos destacar de ella. Hermano Gaule. Podemos ver al israelita viendo el fruto que está saliendo de estos árboles. Allí tiene su canasta también para recolectar, pero seguramente debe ser este el 4.º año, porque va a empezar a recolectar para darlo a Jehová, ¿verdad? Y lo vemos en su cara como meditando en lo que seguramente ha leído en la ley, lo que ha leído en Levítico, y su cara lo que podemos ver que expresa es alegría o satisfacción al poder hacerlo. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Pues concluyamos con el párrafo 19. El análisis que hemos hecho de varios versículos del capítulo 19 de Levítico nos ha enseñado varias cosas que podemos hacer para ser santos como Jehová. Cuando seguimos su ejemplo, demostramos que nos esforzamos por ser santos en toda nuestra conducta. Muchas personas que no sirven a Jehová se han fijado en nuestra buena conducta. Algunos incluso se han sentido impulsados a dar gloria a Jehová. Ahora bien, el capítulo 19 de Levítico tiene muchas más lecciones para nosotros. El siguiente artículo analizará más versículos y nos ayudará a ver otros campos de nuestra vida en los que podemos ser santos, como dijo el apóstol Pedro. Pues muchísimas gracias, hermano Rodríguez, por tu excelente lectura, ¿eh? La apreciamos muchísimo. Pues, ¿cómo le ha beneficiado el análisis de esta porción de Levítico? Hermano Cantero. Pues haciéndome ver de que la santidad no es algo tan elevado que es inaccesible para seres humanos imperfectos y que en realidad se demuestra no por el aspecto, como quizás nos tienen acostumbrados algunas religiones, sino por nuestra conducta. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Hermano Espinoza. Algo que también hemos aprendido es que nuestra conducta tiene un efecto positivo en las personas, ¿no? Así que cuanto más nos esforcemos por tener una conducta santa, pues las personas que nos observan desde fuera pueden llegar a adorar a Jehová. Estupendo. Muchas gracias, hermano Espinoza, ¿eh? Bueno, pues resaltemos algunas de las ideas principales que hemos aprendido a lo largo de este artículo. ¿Qué respondería? Bueno, pues hemos aprendido algo interesante o revisado algo interesante. ¿Qué es ser santo? Según la primera pregunta. Hermano Guerrero. Pues vimos que significa limpio, sagrado o separado para Dios. Y según hemos analizado hoy, seremos santos si estamos limpios en sentido moral, si adoramos a Jehová como Él espera y si tenemos una estrecha amistad con Él. Magnífico, ¿eh? Muy bien. ¿Qué lecciones del capítulo 19 de Levítico nos ayudan a ser santos en nuestra conducta? Hermano Charles. En versículo 3, justo después de decir tienen que ser santos porque yo, Jehová Dios, su Dios, soy santo, pues hablaron sobre respetar a los padres. Pues podrían haber hablado sobre otro punto de ser limpio en sentido moral, sino hablaron sobre, Moisés habló sobre respetar a los padres. Pues vemos la importancia de este punto. Muy bien, ¿eh? Ese ha sido uno de los puntos que hemos destacado. Y uno más, por ejemplo, hermano Castel. También en el mismo versículo, en el versículo 3, hablaba sobre respetar el sábado. Nos quedamos con el principio de apartar un día, apartar tiempo para poder dedicarlo a los asuntos espirituales. Muy bien, ¿eh? Estupendo. Y la última pregunta, ¿qué cosas debemos hacer si queremos fortalecer nuestra amistad con Jehová?
Hermano Martel. Pues obedecer los consejos que nos da, no hacer nada que manche su santo nombre, estar dispuesto a que se note que somos diferentes y ponerle a Jehová en primer lugar a la hora de tomar decisiones en nuestra vida y comprender que la gloria de Jehová va por delante que nuestra gloria. Muy bien, estupendo. Y hermano Vázquez. También hablamos de lo importante de confiar en Jehová, ¿no? Y que eso es algo que nos motiva, ¿no? A actuar, a simplificar nuestras vidas, a darle a Jehová lo mejor de nosotros, también a estar atento de los demás, ¿no? Pendientes de, por ejemplo, de nuestros hermanos y las hermanas de la congregación. También hacerlo incluso a nivel mundial, con nuestras contribuciones a la obra mundial, que esos donativos también ayudan a nuestros hermanos en diferentes partes. Muy bien, estupendo. Pues muchísimas gracias a todos por vuestros excelentes comentarios, vuestra buena preparación y las aplicaciones que habéis mostrado en cada uno de ellos. Desde luego, este es un artículo que seguramente creo que en el caso de todos ha ampliado nuestra comprensión de lo que significa ser santo en cosas cotidianas de la vida. Y cómo Jehová nos enseña que todos podemos esforzarnos por alcanzar una medida de santidad que a Él le agrade. Así que, sin duda, es algo que podemos compartir también con nuestros familiares o con nuestros estudiantes. Será algo muy práctico para todos ellos. La semana que viene, en el siguiente artículo, continuaremos desarrollando algunas ideas también relacionadas con el capítulo 19 de Levítico. Pues muchas gracias una vez más por vuestros excelentes comentarios. Concluiremos este artículo de la Atalaya entonando la canción número 80, que lleva por título Prueben y vean que Jehová es bueno, y concluiremos con una oración.